Me voy de la iglesia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Una de las cosas que he visto a lo largo de mi vida o a lo largo de que asisto a una iglesia es que una infinidad de personas llegan a la congregación, se emocionan, se ponen contentos, están activos buscando de Dios todos los días y de pronto dejan de asistir, ya no quieren ir. Algunos definitivamente dejan el evangelio, otros solo se cambian de iglesias y mi pregunta es del por qué. Una infinidad de preguntas vienen a mi mente y me pregunto, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué se van? ¿Por qué se alejan de Dios? ¿Qué fue lo que les hizo dejar la iglesia? O incluso, ¿por qué están dejando la iglesia? Tras hacerme una infinidad de preguntas, voy analizando y en todas las personas que se han alejado de la iglesia he visto casos muy similares. De personas que han dejado congregaciones y es por la misma razón. Una infinidad de historias y razones se repiten una y otra vez porque están agotados, se sienten cansados. Al inicio están emocionados, participan en las actividades, van a todos los servicios, a los conciertos, a todas las actividades que las iglesias organizan, conferencias, están súper activos y se olvidan de ser la iglesia, porque se ocupan haciendo la iglesia y no pueden disfrutar de ser la iglesia y terminan completamente agotados porque están siguiendo una rutina de decir, es que tengo que asistir a ese concierto porque soy cristiano. No es necesario que tú asistas a un concierto para sentir la presencia de Dios, no es necesario que tú asistas a un gran concierto, a una gran actividad para sentir la presencia de Dios. La Biblia dice que en donde 2 o 3 estén y busquen de Dios, ahí estará la presencia de Dios y el Espíritu Santo estará en ese lugar. Esa es una razón del por qué las personas se alejan de la iglesia. Otra razón es por las heridas que van obteniendo mientras están en una congregación. Las personas que están dentro de la iglesia a veces suelen ser muy crueles. No estoy diciendo que la iglesia es cruel, estoy diciendo las personas que están en la iglesia suelen ser muy crueles. Porque las personas que se alejan de la iglesia han experimentado una infinidad de cosas como burlas posiblemente, críticas, incluso desprecio, porque hay algunas personas que se juntan con otras por el simple hecho de que tienen buena apariencia o porque tienen dinero, y a las personas que son personas quizás de clase media ni siquiera se acercan a ellas a decirles ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, y se enfocan más en las personas que tienen dinero. Eso pasa no solo en la iglesia, pasa en la calle, pasa en la universidad, en el colegio, en la escuela, pasa en todos lados. Y la iglesia no es la culpable, Dios no es el culpable. El culpable es aquel o aquella persona que ni siquiera creo que ha encontrado el propósito del por qué va a una iglesia. Porque cuando encuentras el propósito del por qué vas a una iglesia, dejas de ver a las demás personas de lo que hacen o dejan de hacer. Y ni siquiera te importa su vida. Posiblemente cuando ellos están cayendo o su fe está disminuyendo, les ayudas, les apoyas. Pero en sus fracasos no te ríes de ellos. Pero en los fracasos no te burlas de ellos. Los ayudas, los apoyas como hermanos cristianos. Debemos de hacerlo y no de juzgar a las personas y no de herirlas, porque cuando las herimos, no las herimos solamente a ellas, herimos a Jesús, herimos a Dios, porque si esa persona está asistiendo a la iglesia es por un propósito, es por algo, es porque necesita de Dios. No está asistiendo porque te va a ir a ver a ti o va a ir a ver a tus pastores, a tus líderes. No,
está asistiendo porque necesita de la presencia de Dios. Y a veces las heridas que encuentra con las personas que asisten a la iglesia hace que esa persona se aleje de la congregación. Otras personas que se alejan de la iglesia es a causa de sus errores, de sus faltas delante de Dios, y piensan que Dios jamás las va a perdonar, y eso hace que ellos se alejen de Dios. Y cuando ellos cometen un error dicen: no, es que Dios no me va a perdonar, es que Dios me va a juzgar, es que Dios me va a despreciar por completo, yo no merezco estar en esta iglesia. Somos merecedores a causa de la muerte de Jesús en esa cruz del Calvario, porque nuestros pecados fueron pagados en esa cruz del Calvario. Y eso no quiere decir que nosotros no tengamos esa oportunidad de salvación. Cometer un error no quiere decir que perdemos absolutamente todo con Dios. Y cuando asistimos a una iglesia habiendo cometido una infinidad de errores, estamos reconociendo que hemos fallado y que estamos arrepentidos. Y muchas veces las personas no logran entender eso, porque en vez de acercarse más a Dios se alejan, porque dicen que por un error Dios no los va a perdonar y no merecen estar delante de su presencia, cuando sí merecen estar ahí, porque ellos yendo a la iglesia están reconociendo que han fallado y que se arrepienten de eso, y Dios los perdona. Dios perdona a todo aquel que de todo corazón va, se humilla delante de Él, delante de su presencia, y le dice: Dios, te he fallado, ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser reflejo de ti a donde quiera que vaya. Nadie es perfecto en esta tierra, y tus errores, tus faltas, quizás no sean las mismas que las mías, ni que otras personas, pero todas tienen perdón. Tienen perdón. Que tus errores y tus faltas no te alejen de Dios. En una infinidad de ocasiones he escuchado a mucha gente decir: me voy a ir de la iglesia, voy a buscar otra congregación, ando de una iglesia a otra iglesia a otra iglesia. Realmente no entiendo qué clase de Dios estás buscando, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, y va a ser el mismo mañana y pasado mañana. Va a ser el mismo. Y siempre va a ser el mismo en cualquier congregación. No importa si la congregación es una congregación grande o pequeña, si ya lleva varios años o apenas está comenzando. Dios es el mismo en todos lados. El problema no es la iglesia. El problema en muchas ocasiones somos nosotros, que nos fijamos en lo que las demás personas dirán de nosotros. El problema es que no logramos conectarnos con Dios. Nos enfocamos más en las demás personas y no en el verdadero propósito del por qué estamos yendo a una iglesia. Porque cuando entendemos el propósito del por qué vamos a una iglesia, no le prestamos atención al que está a la par, al que está atrás, al que está enfrente de nosotros, si nos está juzgando, si se está riendo de nuestra vestimenta, si se está riendo de nosotros, de cómo adoramos, de cómo cantamos, incluso de cómo hablamos de Dios. Ni siquiera nos importa, porque todo lo que hacemos es para Dios y por Dios. Porque cuando vamos a una iglesia, estamos reconociendo que hemos fallado y que estamos arrepentidos y vamos a pedir perdón. Porque cuando vamos a una iglesia, sabemos cuál es el propósito de ir a una congregación, de asistir a una iglesia. El único propósito del cual tú debes de ir a una iglesia es de adorar a Dios, de ayudar a aquel hermano o aquella hermana que su fe está decayendo, que se quiere alejar de la iglesia. Ayúdalo, anímalo, ayúdale a entender el propósito que él tiene en esta tierra, el propósito que él o ella tiene en el corazón de Dios. No seas tropiezo para otras personas, no seas piedra para otras personas, para que esas personas se queden a causa de ti. Porque hay de aquel que sea tropiezo para otra persona y esa persona no sea salva. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.